Al tema que inicié la semana pasada. Acuérdense bien que el tema general es la soberanía de Cristo. ¿Cuántos saben que Cristo es soberano? ¿Sabían eso? Muy bien. Y hoy, ¿verdad? Como subtema, tema número 2, tenemos como título: Yo soy el camino, palabras de Cristo Jesús. La soberanía de Cristo, ¿ok? Dice la palabra del Señor en San Juan 14, versículo... ¿Qué pasó? ¿Nos mataron al diablo ahí? ¿Qué pasó? Echen el nudo de marrano, por favor, para que no se nos desate el diablo. San Juan 14, versículo 1. Si es tan amable, ponga su mirada. Necesito por ahí que apoyen a Guti, por favor, alguien que se siente. ¿Tienes Biblia? ¿Bien ahí? Por favor, apoyen, ahí se apoyan. Necesito que todos lean, ¿ok? Esa es la esencia, que todos leamos. Dice la palabra del Señor, San Juan 14, versículo 1. ¿Estamos ahí? Hermano, tranquilo, hermano Ramos, ya estamos listos aquí. ¿Sí? Muy bien, gracias. ¿Tienen frío, por cierto? Si no, para que el hermano Ramos nomás nos haga el favor de sacar el fresquecito. ¿Tienen fríos también? Porque unos se me enferman y unos se me enferman de calor, otros se me enferman de frío. Y bueno, ¿cómo le hacemos? ¿Quieren que se salga el fresquecito o aguantan 4 horas así? ¿Así aguantan 4 horas? Bueno, yo no respondo, cipote con sangre, ahí va. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, si no, pues pueden ir con confianza con el hermano Ramos, ¿ok? Yo no tengo ningún problema. Si yo me pongo a sudar con tal de que usted esté tranquilo, no, yo me aguanto, ¿ok? No le hace. La Biblia dice que nosotros debemos de mirar por la necesidad del semejante. Así es de que yo estoy listo. ¿Usted está listo? Vamos a darle lectura, por favor. Yo soy el camino, dice la Biblia. San Juan 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, dice el Señor Jesús, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gloria al Señor por esa tremenda promesa. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hablar de un camino, mis amados, es hablar de una ruta. Hablar de un camino es hablar de cierta dirección, ¿verdad? La cual pues nos va a mostrar de una manera de cómo llegar de un lugar a otro. ¿Cuántos tomaron un camino, por cierto, para llegar a Casa de Oración Minnesota? Todos tomamos un camino, ¿verdad que sí? Incluso las personas que vivimos en una ciudad aquí como la ciudad de Minneapolis, las ciudades que rodean aquí a Minneapolis, Bloomington, Edina, Richfield, todas las ciudades, no solamente tienen avenidas, tienen calles, tienen demasiadas rutas. Si yo digo un ejemplo, ¿cuántos saben que para llegar a Minneapolis podemos utilizar rutas como el 35W, el 94 West, el 62, la carretera 62, el 55, el 77, según, ¿verdad?, de dónde viene y hacia dónde se dirige, ¿no? Pero hay rutas para llegar aquí a la ciudad de Minneapolis. Tomás le hace una pregunta a Cristo Jesús en el versículo 5, si usted le pone por favor la vista. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos si vas a Minneapolis, yo no sé si vas, ¿verdad?, a Chaska, yo no sé, ¿verdad?, si te vas a ir a Asia, África, Europa, a Oceanía, si te vas a ir al continente sudamericano. Yo no sé, Señor, necesitamos que tú nos digas para que ponga yo mi GPS ahí, ¿verdad?, de mi camello convertible 0 millas, para que yo pueda llegar, mi Señor. Necesitamos saber dónde, ¿no? De una manera inocente, pero ¿cuántos saben que ahí se está definiendo la triste realidad, la insuficiente y la incapacidad que usted y yo
la incapacidad humana que usted y yo manifestamos? ¿Cuántos saben que usted y yo somos totalmente insuficientes e incapaces de hacer o de saber todo? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Cómo te vas, mi Señor? Le dice Tomás. ¿A dónde podremos encontrarte? Este hombre mostró ¿verdad? Esa incapacidad, y usted y yo no somos la excepción. Usted y yo no sabemos todo. ¿Ok? Ahora, Cristo Jesús le dijo: yo soy el camino. La palabra camino, según el griego jodos, en primera instancia señala una carretera. Figurativamente, según el diccionario, cuando digo figurativamente es algo que se representa. La palabra camino representa un modo, o también representa un medio. ¿Okay? Si yo hablo de la palabra modo, estoy hablando prácticamente, ¿verdad?, de todo aquello que distingue cierta, ¿qué puedo decir?, cierta acción, ¿no? Vamos a decirlo, yo tengo un modo de peinarme, ¿no? Bueno, la acción me distingue. Pero también la palabra camino significa un medio, es decir, cuando yo hablo un medio, hablo de recursos, hablo de un sistema, y también hablo de maneras, ¿no?, para fines determinados. Lastimosamente, a través de las generaciones, las personas han elegido sus propios recursos para obtener la vida eterna. Sí han escuchado cuántas y cuántas personas, de una manera puramente humana, se han dado golpes, ¿verdad?, contra el aguijón, le dijera el Señor Jesús a Pablo. Muchos han establecido sistemas puramente humanos para relacionarse con Dios. Si sabían que muchos dicen que tienen métodos. Yo me relaciono con Dios y tengo un método, tengo un modo, ¿no?, un camino, un medio. Otros han adoptado maneras o ideas propias para que aseguren que algún día van a tener un boleto en la eternidad a su manera. Si sabían que la mayoría de culturas y razas alrededor del mundo creen que tener medios, tener un sistema, tener maneras aceptables y efectivas aseguran que ellos van a tener un boleto para la eternidad. Bueno, son caminos, según el hombre, ¿verdad? Son caminos que cada quien se ha formado. Yo les hago una pregunta. Cuando Cristo le dijo a Tomás y a sus discípulos: yo soy el camino, ¿acaso Cristo Jesús consiguió ingenieros, arquitectos e infinidad de material para construir un camino literal? Yo les hago una pregunta. Lógico que no, ¿no? En esa parte bíblica, Cristo Jesús hace una declaración. Cristo Jesús hace un decreto, ¿ok? Porque Él es el único que decreta, Él es el único que declara. Cristo Jesús dijo: yo soy. Y en el segundo término, yo soy el camino, Cristo Jesús utiliza una metáfora. ¿Qué significa metáfora? Una metáfora es prácticamente un ejemplo, ¿verdad?, puramente terrenal, palpable, ¿no? Es algo literal que te da un ejemplo espiritual, ¿no? Cristo Jesús utilizó infinidad de metáforas, y vamos a ir para allá, porque conocer metáforas es conocer la soberanía de Cristo Jesús. Cristo Jesús dijo: yo soy la puerta, ¿ok? Él jamás dijo: yo soy un camino. Sí, estamos de acuerdo con ese decreto. Él no dijo: yo soy un camino entre miles de millones de caminos y de rutas y de opciones que tiene la humanidad. La humanidad ha elegido miles y millones de maneras, ¿ok? ¿Para qué? Pues para vivir a su manera y precisamente poner mis propias reglas. ¿Cuántos saben que todos los caminos terrenales, todos los caminos, ¿verdad?, las rutas tienen leyes, las rutas tienen reglamentos, todos absolutamente tienen maneras que cumplir, y muchísimas veces usted y yo elegimos no cumplirlas? ¿Sí sabían eso? Por decirlo, usted agarra una ruta 77, vamos a decirlo,
35 millas por hora, perdón. El ser humano dice, ¿y por qué tengo que ir a 35 millas por hora si ya se me hizo tarde? Hay muchos lugares que te dicen, cuidado con los venados, y a quién le importa, y ahí vas tú, ¿no? Texteando. En otros caminos, o en todos los caminos, muchísimas veces te pone ahí, por favor, usar el cinturón. Yo he mirado personas, mis amados, que no solamente llevan un número mayor de los que legalmente tenemos que meter en un carro, no solamente eso, sino que sin cinturón, nadie sin cinturón. No traspasar la doble línea blanca y la gente va, miren, parece que es de ellos el carro, la carretera. ¿Y qué decimos usted y yo de una manera ignorante? ¿A quién le importa? Lo único que va a pasar es que voy a pagar una infracción y de todas maneras voy a llegar a mi destino. Voy a pagar una infracción, eso es lo de menos, me sobra el dinero, dices tú por ahí. Si sabías que eso delante de Dios no es válido. Usted y yo no vamos a tener dinero ni ningún medio para pagarle la multa al Dios vivo. Porque el sacrificio, mis amados, no tiene precio. ¿Sí sabían eso? Por eso la mayoría de la humanidad creen que para llegar al Padre, para llegar al cielo, pueden hacer y deshacer, pueden desbaratar su vida, que al fin y al cabo, como Dios bueno, me va a cobrar una multa y se la voy a pagar. Eso es errado, mis amados. Cristo Jesús es el camino, pero en ese camino también hay reglas, y esas reglas no se corrompen, no reciben mordida, como decimos en México, no reciben coimas, los sudamericanos, coimas. A ver, por ahí, me apoyan. Hermano Julio y hermano Edwin, que son de Guatemala. Hermano Wilmer, ¿cómo se dice por allá? ¿Mordida también? Bueno, el hermano ya es mexicano, por cierto, ya pasó la prueba del chile habanero. Si usted sí quiere ser mexicano, esa es la prueba, chile habanero. Si no, bueno, vamos a dejarlo ahí nomás en residente, mientras. Dios no recibe coimas, Dios no recibe mordidas, Dios no recibe un pago de multa. Él es el camino, dice la palabra del Señor. Si sabían que había un hombre, un judío, según Hechos, ¿verdad? 22, usted sabe más Biblia que yo. Hechos 22, del versículo 3 y 4, habla de un hombre judío nacido en Tarso de Cilicia, dice la palabra del Señor, que era un hombre celoso conforme a la ley de sus padres. Este hombre tenía lleno el corazón de religiosidad y de costumbres puramente humanas. Su nombre era Saulo, posteriormente iba a ser Pablo, ¿no? A quien usted y yo admiramos por tremenda entrega a nuestro Dios. Dice la palabra del Señor, yo perseguía este camino. Y eso de que perseguía, no vayan a pensar que iba corriendo, ¿verdad?, a hacer la voluntad de Cristo Jesús. No. La palabra del Señor dice, yo perseguía este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando hombres en la cárcel, hombres y mujeres. Si sabían que este hombre estuvo incluso presente cuando mataron a pedradas a Esteban. Si sabían eso, Hechos 6, si no estoy mal. ¿Verdad que sí? Oye, este hombre, de una manera ignorante, porque él lo reconoció, se hizo un camino y él pensaba que le daba gloria y honra y adoración a Dios matando cristianos. Narra el libro de los Hechos, capítulos 9 y capítulos 22, que cuando este hombre tuvo un encuentro con el verdadero camino. ¿Cuántos han encontrado el verdadero camino, por cierto? Bueno, Pablo, cuando encontró el verdadero camino, dice la palabra del Señor que este hombre reconoce su error, le pide perdón, y ¿saben lo que recibió este hombre en primera instancia? Eterna redención. Según Hebreos 9:12, usted y yo tenemos que tener un redentor para ingresar al reino de los cielos. Este hombre se doblega delante del Señor. Sí, Señor, necesito tu redención. Cuando digo redención, cuando digo redentor, estoy hablando de alguien que pagó tu multa, Por eso les decía yo, alguien puede tomar el camino que quiera, ¿ok? Pero el camino correcto, el camino que es Cristo Jesús, no tiene números, ¿qué puedo decir? Financieros. No se paga con medios. Este Redentor fue el que pagó precisamente el rescate, debido a que usted y yo estábamos muertos, estábamos esclavizados al pecado.
¿Cuántos se acuerdan de esa vida que llevábamos? Si se acuerdan, ¿verdad? Yo siempre me pongo de testigo, miren. Me agarraba así como un perrito, mira, con la cadena, miren, y me llevaba a fornicar, a adulterar, a mentir, una infinidad de locuras, mis amados. Pero yo reconocí que había un camino y que había reglas que seguir. Y le dije a mi Señor, así como Pablo: sí, mi Señor, redímeme, límpiame. Necesito un camino, pero necesito el único y el verdadero camino, porque caminos, mis amados, tomé miles o cientos de caminos. ¿Cuántos se acuerdan que cada vez que teníamos problemas en nuestra ignorancia y en nuestra supuesta capacidad que nunca existió, siempre tomábamos caminos? Miren, yo cuando tenía problemas me acostaba y digo, pues sí, ya. Y bueno, pues y aquí, al fin y al cabo, dicen por ahí que nos tocan de asiente, decíamos, ¿no? Nos tocan de asiente, ¿qué onda, pues? Además, tanto pegue que tengo, decía yo, ¿no? En mi locura. Nos tocan, ¿y a quién le importa eso? Pero como a las 2 o 3 horas, mis amados, miren, empezaba a picotear el corazón algo. Eso no va a funcionar. Y a las otras 2 o 3 horas, claro que sí va a funcionar. No solamente tengo un camino, tengo 20, tengo 30 salidas. Y ya casi a la madrugada decía, no, esto no me va a funcionar. Y siempre, mis amados, con esa terrible duda, esa lucha. Esos eran mis caminos, yo no sé si eran los de ustedes, ¿no? Pero cuando el Señor vino a tocar la puerta de mi corazón, me di cuenta que yo sí necesitaba que Él pagara mi rescate y meterme a esa ruta. Yo voy casi para 10 años, mis amados. Déjenme les digo que yo no me arrepiento de meterme a ese camino, a ese único y verdadero camino. Mi vida es próspera, ¿ok? Mi vida es abundante, mi vida es totalmente nueva. ¿Por qué? Porque decidí hacer un pacto de hacerlo, ¿qué puedo decir, verdad? Con la ayuda del Espíritu Santo, hacer lo imposible por cumplir las reglas y caminar en Cristo Jesús, ¿ok? La palabra del Señor narra que el Dios de ayer, el hoy y por todos los siglos, en Isaías narra 13 veces que Jehová es nuestro Redentor. Estamos comparando la soberanía de Cristo, ¿ok? Cristo es soberano. Cristo es el mismo ayer. Cristo es el que crió los cielos y la tierra. Por Él subsisten, dice la Biblia en Colosenses, ¿ok? Dice la palabra del Señor también en Job, en Jeremías, en Salmos, los menciona, ¿verdad?, un par de ocasiones, que Dios es el Redentor, ¿okay? Él es el camino. Pero Marco, una vez que yo entré a ese camino, ¿puedo hacer lo que a mí se me ocurra? Si las reglas dicen 55 millas por hora, yo puedo ir a 120, si quieres. Pero déjame te digo que va a haber muchísimos problemas. De hecho, primera de Tesalonicenses 4, versículo 7, dice la palabra del Señor que Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Y si saben que la palabra del Señor en primera de Tesalonicenses 4, versículo 3, dice que la santificación es la voluntad de Dios. Es decir, tenemos que andarnos con cuidado. El escritor a los Hebreos, ahí en el capítulo 12, versículo 14, dice la Biblia que sin santidad nadie absolutamente verá al Señor. Y si usted y yo elegimos el camino al Padre, que es Cristo Jesús, debemos ser partícipes de su santidad. Dice la palabra del Señor en Hebreos 12, versículo 10, que tenemos que ser partícipes de la santidad. Y la única manera de que usted y yo participemos en ellos es obedeciendo las reglas. ¿Cuántos saben que hay reglas, mis amados? Pero no las hacemos obligados, ¿verdad que no? Los hacemos por amor. De hecho, Isaías 35, versículo 8 dice, y habrá allí calzada, y también habrá camino. Y dice la Biblia, y será llamado camino de santidad. Fíjense cómo se llama el camino del Señor. No pasará inmundo por él, sino que Él mismo estará con ellos. Y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Mis amados, ¿quién se puede extraviar si Cristo es el camino? Si usted y yo estamos caminando en la senda correcta, mi amado, miren, usted no tiene que tener 20 títulos de teología, solo necesita obedecer las reglas.
¿Quién se va a extraviar si Dios es el que te lleva de la mano? Hay una enseñanza hoy, abra su corazón por favor, ¿ok? No es nomás de venir de perder el tiempo de 2 a 4, no, mi amado. Hay una enseñanza y yo quiero que usted la atesore en su corazón, ¿ok? El ser humano jamás le será imposible pagar la multa, no tienes los medios, no te alcanza, ¿eh? Violar el camino hacia la eternidad y llegar al Padre, eso es imposible, mis amados. El camino en santidad será prosperado y será respaldado por Dios, porque usted y yo lo hemos decidido. Ponga su mirada, por favor. Dice la Biblia ahí en San Juan 14, versículo 6, por favor. Vamos a empezar a extraer principios. Jesús le dijo, ¿estamos ahí todos? Ok, Jesús le dijo, yo soy el camino. Yo no dice yo fui o yo era o a lo mejor, no. Yo soy el camino. Miren, en Éxodo 3, versículo 14 y 15, vamos bien rápido, por favor. Éxodo es el segundo libro de la Biblia, por favor. Éxodo 3, versículo 14 y 15, vamos a hacer comparaciones con términos paralelos, términos que dicen exactamente lo mismo, términos que manifiestan la soberanía de Cristo Jesús en el Antiguo Testamento. Y dice la palabra del Señor, y respondió Dios a Moisés. El contexto habla de que Dios le dijo, mira, ve y dile al Faraón, y también dile al pueblo de Israel, porque te van a cuestionar sin duda. Y si le digo que quién me mandó, ¿a qué le voy a decir? Versículo 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. ¿Ok? Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. No le digas que yo era ni que yo fui, no. Dile de una manera eterna, de una manera presente y única, yo soy. Versículo 15. Además Dios dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel. ¿Quién estaba interesado que se dieran cuenta que Dios siempre ha sido, mis amados? Al pueblo de Israel. Versículo 15. Así dirás a los hijos de Israel. Hoy así te dice el Señor, porque usted y yo somos hijos. Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, ¿estamos de acuerdo? Y con él se me recordará por todos los siglos. Miren, la palabra Jehová o la palabra Yahvé, miren, no se podía pronunciar. Y, H, B, ¿no? B de Víctor y otra H. No se podía pronunciar, mis amados. Sí sabían que este nombre aparece en la Biblia 6,499 veces. ¿Qué tan importante será entender que Dios siempre ha sido? Miren, para el pueblo hebreo era tan sagrado este nombre que ni siquiera se sentían dignos de pronunciarlo. No se sentían limpios, no se sentían, ¿sabes qué? Mira, es un nombre que mi boca está tan sucia que no quiero pronunciar, es un nombre sagrado. A mí me llama la atención cómo estos hombres, mis hermanos, eran pero tan cultos y reverentes hacia el nombre de Dios. Hoy, miren, hay una reunión, ¿verdad? Hacia nuestro Dios. Mira, la gente platicando, la gente texteando, los niños haciendo y deshaciendo. Oye, mis amados, estos hombres dieron una cátedra de enseñanza. Dicen, yo no puedo pronunciar un nombre pero tan santo, aunque estaban errando, lógicamente. Porque ahí no se gesta la santidad, en que yo deje de mencionar un nombre tan santo. De hecho, este nombre era pero tan santo, mis amados, que era reo de muerte aquel que se atreviera a pronunciarlo. Y ellos dijeron, tenemos que hacer algo, hebreos. ¿Qué haremos para pronunciar el nombre? Ellos
ellos le metieron a las palabras que ya les dije, Yahvé, no se puede pronunciar hasta que le metieron las palabras, las consonantes de la palabra hebrea Adonai, que significa Señor. Es bien interesante y profundo. Yo no tengo tiempo para explicarles todos los nombres de Dios. Lo que yo sí les decía hace 8 días es que todos, absolutamente todos, son atributos y definiciones. Así se definen los atributos de Dios. Y le metieron las consonantes para pronunciar Adonai. Y cuando le daban lectura a los escritos sagrados, decían mi Señor, porque decían Jehová, no, hombre, Dios me libre, me va aquí a destruir. Con toda reverencia se dirigían hacia este nombre. ¿Cómo se dirige usted, por cierto, cuando menciona el nombre de Dios? Sí, ¿verdad? Dios, ¿verdad? Who cares? Dicen en mi pueblo. Dios, ¿verdad? Sí. Mis amados, mi respeto es para las personas que cuando estamos orando o cuando estamos intercediendo, se quedan en la puerta. Dios los bendiga y los prospere. Tratan de ser el menos ruido. Dios es un Dios santo, mis amados, y merece el respeto completo, total. Enséñenle a sus hijos a reverenciar el nombre del Señor, mis amados. Enséñenle a sus hijos, y no nomás lo enseñe, ¿verdad?, de una manera ritualista. Enseñémosles con nuestras vidas, definitivamente. Entonces, al mencionar la palabra Señor, ellos se sentían seguros, ¿no? Este nombre Yahvé, o Jehová, precisamente, ¿verdad?, se encuentra la afirmación y el origen del ser eterno, el ser presente, ¿okay? En esa palabra se encierra la eternidad, ahora sí que el principio o el final, ¿okay? El Dios único, el incomparable, el Dios existente sin limitaciones. Y como la esencia de este nombre, que significa ser y significa vivir en tiempo presente, en el tiempo que usted lo quiera pronunciar, como la esencia es ser y vivir, precisamente por eso, mis amados, este nombre se relaciona con el hombre para darle la vida. Dios se quiere relacionar con ese hombre. Dios quiere que obtengamos la vida. La palabra vida en el griego zoe es la misma vida de Dios, es la vida eterna. Por eso yo siempre los he dicho, usted y yo, mis amados, tenemos que empezar a disfrutar la vida eterna desde hoy, desde ya, porque mi alma tiene una vida espiritual. ¿Sí sabían eso? Mi alma tiene una vida espiritual y tenemos el lugar, dice la palabra del Señor, por su gracia y por su misericordia, seguro. Él ya pagó la multa, mis amados. Él es el Redentor. A él sí le alcanzó su vida, porque su vida fue limpia. La vida de usted y mía era una vida sucia. Jamás podría saldar un pecado tan grandísimo, mis amados. Y como Dios ofrece, a través del nombre Jehová, Yahvé, relacionarse con Cristo, con su iglesia, con sus hijos, miren, ahí se encierra la inmortalidad y la verdad y la fidelidad de Dios. Y todos esos atributos quedan reunidos en ese poderosísimo nombre que Cristo Jesús menciona. Yo soy el que soy. ¿Ok? Hay un dato bien curioso. No tienen que ir ahí. En San Juan 18, versículo 6, dice la palabra del Señor que cuando a Cristo Jesús lo buscaban para prenderlo, cuando los soldados y los guardias, ¿verdad?, de los sacerdotes fariseos, dice la palabra del Señor que fueron a prender a Jesús y que Jesús les dijo cuando se aproximaban a él: ¿a quién buscáis? Buscamos a Jesús el Nazareno, les dicen ellos. Y les dice Cristo Jesús: yo soy. ¿Saben lo que sucedió en esa cena, mis amados, cuando escucharon el yo soy? Dice la palabra del Señor que retrocedieron y cayeron a tierra. Oye, el nombre de Dios es único, mis amados, es poderoso, es incomparable. En el nombre se cierra la inmortalidad, la verdad y la fidelidad. Ese nombre quiere darnos a usted y a mí el Señor. Por eso dice la palabra del Señor: así se me va a recordar por todos los siglos. ¿Qué te dicen hoy las sectas? Yo escuché una secta, ¿verdad? Le platicaba a mi mamá, a Rosy, por cierto. No, aquí el nombre de Jehová no sirve de nada. El nombre de Jehová fue inventado por un hombre, mis amados, por favor. ¿Cómo que fue inventado por un hombre? Entonces, pues que le arranquen cachos a la Biblia. Le van a arrancar
¿Cuántas hojas? El nombre de Jehová aparece 6.499 veces. Oye, se va a quedar su Biblia como en un cuarto. Imagínense. Tenemos que tener muchísimo cuidado, mis amados, al hablar cosas. Jesús le dijo: ¿a quién buscáis? Yo soy. Cayeron en tierra, mis amados. Cristo Jesús demostró su soberanía a propios y a extraños. ¿Sí sabían que la soberanía de Cristo perdonó pecados? ¿Qué hombre perdona pecados? Yo les hago una pregunta. Según Mateo 9, versículo 2, dice la palabra del Señor que Cristo Jesús perdonó pecados. Mateo 9, 5. Marcos 2, 5. Dice la palabra del Señor que Él perdonó pecados. ¿Cuántos saben que Cristo Jesús, según Mateo capítulo 2, recibió la adoración siendo un bebecito de cuna, mis amados? Siendo un bebecito de cuna recibió la adoración. Y dice la palabra del Señor en Mateo 28 que cuando Él iba a ascender a los cielos, cuando Él venció la muerte, cuando Él demostró que Él resucitó, ¿okay? Para que usted y yo creamos que verdaderamente hay resurrección después de esta vida, dice la palabra del Señor que se le apareció a varios. ¿Y saben lo que hicieron? Dice la Biblia, le adoraron, que se le doblegaron a sus pies y le adoraron, dice Mateo 28, mis amados. Oye, este hombre se transfiguró. Dice la palabra del Señor que platicó con Moisés y platicaba con Elías. ¿Qué significa eso de transfigurarse, Marco? Miren, cambió de apariencia, mis amados, cambió de forma. Dice la Biblia que su ropa resplandecía cuando estaban delante platicando de estos hombres, y platicaba de su obra. Si sabían que cualquiera que se atreve a pretender a platicar con alguien que ya partió para una eternidad, según la Biblia, en Deuteronomios 20 Levíticos 20 y Deuteronomios 18, que cualquiera que se atreve a platicar con una persona que ya partió a la eternidad, dice la palabra del Señor, que invoca muertos, platica con demonios. ¿Y por qué Cristo Jesús no, Marco? Porque solo Cristo es la vida y la resurrección. Cristo Jesús dijo en Apocalipsis 1:18: yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo soy. Un soberano no le pide permiso a nadie. ¿Cuántos están mirando la serie de los 10 mandamientos ahí en la televisión? ¿Si han escuchado que le dicen soberano al faraón? Un soberano: yo no me sujeto a nadie, yo no tengo por qué darle cuentas a nadie. Así miraban a los faraones como dioses, mis amados. Yo soy, dijo Cristo Jesús, porque Él siempre ha sido. El Padre y yo uno somos. Él no le pide permiso a nadie. A mí me llama muchísimo la atención que a una sola palabra hacía maravillas, mis amados. San Juan 14, versículo 6, sigo leyendo. San Juan 14, versículo 6. ¿Estamos ahí? Jesús le dijo: yo soy el camino, yo soy el que soy, yo soy el mismo ayer, hoy, por todos los siglos, yo no cambio, yo recibo la adoración, yo perdono pecados, yo doy vida eterna, yo tengo las llaves del Hades. ¿Ok? ¿Estamos ahí? Muy bien. Yo soy el camino. Miren, yo mencionaba anteriormente que la palabra camino es una metáfora. Oye, Marco, ¿y quién es esa señora? ¿Me la presentas, por favor? Vuelvo a repetir, una metáfora no es tu comadre. Una metáfora es un ejemplo, ¿verdad?, literal, para enseñar algo espiritual. Cristo Jesús es el camino, mis amados, porque les decía yo anteriormente que es un modo o es un medio, lo que significa según Hebreos. Según Hebreos 12:24, dice la palabra del Señor que Cristo Jesús es el mediador de un mejor pacto, medio, ¿ok? Un camino, un medio, mediador. Pero un mediador, mis amados, es una persona que habla a favor de otros para conseguirle, en este caso, un bien o librarlo de un mal. ¿Cuántos saben que Cristo Jesús fue el único que tuvo la capacidad de hacerlo para librarnos del infierno? ¿Sí sabían eso? Bueno, la Biblia también reconoce a Moisés como un libertador, lo acabamos de leer, ¿ok? Él era un mediador, él era el mediador del antiguo pacto, ¿ok? Ahora, ¿cuánto reconocemos que a nosotros los seres humanos se nos acaban los medios
para construir X camino. ¿Cuántos reconocemos que si planeamos un proyecto, por más grande que sea tu proyecto y espectacular, cuántos sabían eso, que nuestros caminos, mis hermanos, nuestros caminos van a ser temporales, van a ser inseguros, van a ser perecederos, van a ser llenos de errores y llenos de inseguridad, como los caminos, como mis caminos que yo les comentaba hace ratito, ¿ok? ¿Cuántos caminos o rutas alrededor del mundo que el hombre haya construido te provocan la admiración? ¿Cuántos? Oye, hay caminos tremendos, ¿verdad? Por ejemplo, en San Francisco, miren, hay unos puentes, ¿verdad?, espectaculares encima del agua, pero vamos a ir para allá. Dios tiene una palabra muy, pero muy profunda para que usted y yo la atesoremos. No me voy a adelantar, pero ¿cuántos admiran esas obras de arte que dices tú, oye, qué tremenda obra de arte hicieron ahí? ¿Cuántos la admiran, mis amados? Miren, vamos bien rápido a Éxodo 14, versículo 10 y 12. Muchas personas, ¿verdad?, nos quedamos con la boca abierta diciendo, qué tremendo talento, qué tremenda obra de arte. Mira nomás los puentes. De hecho, sí sabían que los romanos eran especialistas. Los romanos eran especialistas de hacer espectaculares puentes y carreteras, caminos, para transportarse de un lugar a otro. Que ese imperio fue conocido como el más poderoso de aquella época. Si sabían que por eso de ahí salió el dicho que preguntando se llega a Roma. De ahí salió el dicho. Porque, hermanos, eran hombres. Yo, ¿verdad?, he leído lo poquito que he leído, ¿no?, la cultura helena, ¿no?, los griegos romanos, eran hombres inteligentes, súper, ahora sí que dotados, ¿no? Pero bueno, lo que hace el hombre nos admira. Vamos a ver qué hace Dios y lo dejamos al olvido. Y pues sí hizo. ¿Cuántos han perdido, por cierto? ¿Alguien se habrá perdido aquí? ¿Sí? Y se pone a preguntar, cómo llegar a Roma. No le vaya a pasar lo que le pasó a alguien, que se perdió y bueno, pasó un día, no llegó. ¿Qué pasó? Pasó otro día y pasaron días. Oye, ¿qué pasó contigo, no? De repente cuando llegó ahí todo sucio, maltratado, ya hasta con la ropa ahí hecha pedazos, ¿verdad?, mugroso, sucio, ¿verdad?, con la barba grande ahí. ¿Qué pasó contigo? Pues me perdí. ¿Por qué no ves en las condiciones que vengo? Oye, ¿qué no sabes que preguntando se llega a Roma? Pues ¿de dónde crees que vengo? No le vaya a pasar a usted, no se vaya a perder. ¿Y dónde queda Roma? ¿Cuántos se han perdido, mis amados? ¿Ya encontraste la brújula? Cristo Jesús es la brújula espiritual. Éxodo 14, 10 dice la palabra del Señor. ¿Estamos ahí? Y cuando Faraón se hubo acercado, ¿estamos ahí? El contexto habla que Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud, ¿ok? Y les dijo, caminen, yo los voy a respaldar. Fíjense lo que sucedió en el versículo 10, 14, 10 del Éxodo. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos de lejos, ¿verdad? Y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y en el versículo 11 dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué os has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Nomás imagínense, mis amados. Yo les hago una pregunta, ¿quién lo sacó? ¿Dios o lo sacó Moisés? Lógicamente que tiene que haber alguien que dirija. Dios lo sacó, mis amados, no lo sacó Moisés. Cuando ellos miraron el pueblo enemigo, hicieron esto, miren, miraron los enemigos y miraron para allá. Oye, déjame ver, no, pues yo no veo ningún freeway aquí, ninguna carretera. Oye, es el mar rojo, ¿qué onda, no?
y miran a los enemigos. No, hombre, Señor, para eso nos sacaste, para que nos hicieran aquí pedazos. Mejor en Egipto, miren, hubiera yo hecho y deshecho, me dan sepultura en Egipto y todos felices, dicen por ahí. ¿Sí sabían, mis amados, que Egipto, espiritualmente hablando, representa al mundo y Faraón representa a Satanás? ¿Sí sabían eso? ¿Cuántos extrañan la vida anterior? ¿Cuántos se quieren regresar al mundo y que Satanás te siga dando la bofeteada que nos daba cada vez que se le ocurría? Pues éramos del diablo, dice la palabra del Señor, ¿no? Que el que practica el del diablo, el que practica el pecado es del diablo. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos extrañan esa vida, mis amados? Yo les aseguro que todos los cristianos van a decir, yo no, Marco. Yo te hago una pregunta. ¿Por qué le damos más crédito a un camino construido por manos de hombres que al único camino que verdaderamente es Dios? ¿Por qué? Ellos se pusieron delante del mar, ¿ok? Y bueno, yo no veo ni un camino ahí. Miren, ¿sí sabías que todo aquel que solamente mantiene la mira en los caminos humanos, todo aquel que solamente mantiene la mirada en las veredas humanas, en las rutas, en las avenidas, en la calle, en las direcciones puramente humanas, ¿sí sabían que todos ellos, mis amados, todos ellos, ¿verdad?, sus planes se frustran, sus anhelos, mis amados, se frustran y siempre se la van a pasar reclamándole a Dios? Dios fue el que los sacó de Egipto, Dios los iba a respaldar. ¿Sí sabían que nadie es capaz de escaparse del mundo por sus propias fuerzas? Cristianos, dígame, ¿quién fue capaz de salirse del mundo por sus propias fuerzas? Yo lo intenté miles o cientos de veces, mis amados, jamás pude. Ellos pensaron que lo sacó un hombre. ¿Para qué lo sacaste, Moisés? No lo sacó Moisés, lo sacó Dios. Pero vuelvo a repetir, cuando no miramos quién nos sacó del mundo, mis amados, miren, se nos acaban las rutas, nos frustramos. ¿Ok? Nadie es capaz de salir de Egipto por sus propias fuerzas. ¿Ok? Dice la palabra del Señor que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, ¿sí o no? Y la prueba está, mis amados, en que muchísimos de nosotros, ¿verdad?, ya nos alejamos de tantos y tantos caminos de perversión, pero ¿cuántas personas andan caminando en sus propios caminos? Yo les hago una pregunta. ¿Cuántas? Muchos solamente creen en el dinero, muchos solamente creen en el negocio, muchos solamente creen en sí mismos. Esos son caminos del ser humano que se han construido en base a su ignorancia y que no los van a llevar más que a la muerte. Pasó algo parecido, algo muy pero muy parecido. Pero antes de ir ahí, pongan su mirada por favor en el versículo 13, por favor. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, ¿estamos ahí? No temáis, ¿estad qué? Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, dice, los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Subrayo la palabra firmes. ¿Cuántos están firmes? Si sabían que una persona que no está firme siempre se va a asomar hacia el mar y, pues, ¿qué hago, mi Dios? No, pues aquí ya, ¿verdad? Entre la espada y la pared, ¿qué puedo hacer? Firmeza, mis amados, firmeza. Esas personas, ¿verdad?, que vienen a un servicio cristiano cada vez que amanecieron contentos. Yo no quiero ofender a nadie, menos a los que no son cristianos. Eso es para el cristiano. La Biblia es para el cristiano, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? La Biblia es para usted y para mí. Yo no puedo concebir definitivamente que nomás se me ocurre placer a Dios cuando amanecí con mi cuenta de banco, ¿qué puedo decir?, rebosando de dinero. ¿Qué chiste tiene eso? Fíjense lo que dice la palabra del Señor en el versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar, ¿qué sucedió, mis amados? Se retirase por recio viento oriental,
toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar. ¿Cómo lo pasaron, mis amados? En seco, teniendo las aguas como muro a la derecha y a su izquierda. Yo les hago una pregunta. ¿Por qué admiran más la arquitectura de los romanos que la arquitectura del único camino? Oye, se quedaron mirando, oye, pero es imposible, o sea, ¿dónde está el camino? Yo soy. Se necesita firmeza para mirar caminos en la misma mar, mis amados. Por eso el cristianismo está como está, porque siempre miramos esa, no hay camino, y miramos otro problema, se me cerró el camino, y cosas por aquí, cosas por allá, se nos nubla, mis amados. ¿Saben por qué? Porque no hay firmeza. Estar firmes, les dijo Moisés. Eso fue exactamente lo mismo que les dijo Josué, mis amados. Vamos bien rápido, por favor, a Josué 13, versículo 14. Josué 13, ahí adelantito nomás. Es el quinto, adelante del quinto libro, que es Deuteronomio. Josué 3, del 14 al 17, por favor. Ahí adelantito de Deuteronomio. Josué 3, 14 y 17. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. Estoy leyendo el 3:14 de Josué. Y en el versículo 15 dice la palabra del Señor: y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse en todas sus orillas por todo el tiempo de la siega, había muchísima agua. Puedo decir yo que era época de temporal. Versículo 16: las aguas que venían de arriba, ¿qué sucedió, mis amados? Se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas. ¿Y qué sucedió, mis amados? El pueblo pasó en dirección a Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, ¿qué sucedió? Estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán. ¿Cómo estaban? Firmes, mis amados, en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel, ¿qué sucedió? Pasó en seco. Subrayo esa palabra, pasó en seco. Pero ¿qué había en el corazón de ellos? Firmeza. Firmeza, mis amados. Oye, Marco, ¿en base a qué puede venir la firmeza cada vez que yo me enfrente al gigante? Porque yo les hago una pregunta. ¿Cuántos han ido al mar? Yo ahí en Nueva York, miré las aguas del Atlántico, ¿verdad? Y hermanos, yo nomás con mirar me dio miedo, para acabar pronto, nomás con mirar las puras aguas, porque miren, cuando tú miras hacia el ¿cómo le llaman? Hacia el horizonte, miren, las aguas incluso suben, de donde tú te paras, mira, se mira así, hermano. No sé cuántos han mirado el mar. Así están las aguas del Atlántico. Y yo me quedé así, no bien asombrado. Yo no era cristiano aquello, y digo, wow, ¿cuánta agua? ¿Cuántísima agua hay ahí? El pueblo de Dios se para al mar, fue un mar, aquí fue el río Jordán. Se para delante del mar y dice: Señor, pero yo no veo ni un camino ahí, yo no veo ni un túnel. Porque allá en Manhattan, para librar el río, parte del río, bueno, cavaron por debajo, pero cavaron un lugar firme, un lugar en donde el tren, con todo su peso, puede pasar junto con la gente. Mis amados, delante del río Jordán y delante del Mar Rojo no había ningún camino. ¿Por qué se nos cierra el mundo? ¿Saben por qué? Porque no hay firmeza. ¿Y por qué no hay firmeza, Marco? Porque hemos decidido no santificarnos. Josué le dijo: santificaos, pueblo, porque en 3 días Jehová hará maravillas. Por eso se nos oscurece, mis amados.
El pueblo de Dios tiene que tener la capacidad de mirar caminos donde no los hay. Esa es la bendición. Mis amados, eso no sucedía en el mundo, se nos cerraba todo. Por eso la gente toma una pistola, toma armas, se cortan las venas, porque se les terminó el camino. No es así con usted y conmigo. Tenemos que santificar nuestra vida, mis amados, para que haya firmeza y para que pasemos en seco y para que cualquier camino que nos cierre, ¿qué puedo decir? Cuando te quiera venir la depresión, cuando te quiera venir la inseguridad, cuando el mundo con tantas leyes nos está bombardeando, mis amados. ¿Cuántos saben que hoy día no es nada deleitoso encender la televisión y mirar tantas noticias? No es nada deleitoso. Yo le aseguro una cosa, ningún cristiano está saboreando lo que está pasando. Pero yo sí te aseguro una cosa, todos los cristianos nos saboreamos porque si hay un camino. Al mundo se le acabaron los caminos. ¿Y yo qué hago, Marco? ¿Me voy a reír? No. Muéstrale el camino con tu vida. Muéstrale el camino. El mundo no lo encuentra, mis amados. Y no lo va a encontrar. El pueblo del Señor no fue capaz de mirar un camino en el mar. Tampoco en el río Jordán. Tenemos que pisar, mis amados, y caminar en Cristo Jesús. ¿Ok? Recuerden muy bien que el arca era el símbolo de la presencia visual de parte de Dios, no era un amuleto. ¿Cuántos quieren mirar la presencia de Dios en sus vidas? ¿Cuántos quieren mirar maravillas en su vida? ¿Cuántos quieren que Dios te abra camino enfrente del Jordán? ¿Cuántos quieren cruzar el Mar Rojo? Santidad y firmeza. Porque la palabra que les pronunció ahí precisamente en el versículo 5, Josué 3, versículo 5, santificados del hebreo Kadash, ¿saben lo que significa? Apártate para Dios, conságrate para Dios, dedícate para Dios, prepárate para Dios, prométele a Dios y cúmplele, purifícate para Dios, señala tus límites como cristiano. ¿Cuáles son los límites? Siendo yo cristiano, Marco, los mandamientos, porque fuera de los mandamientos Dios ya no responde, Dios ya no respalda. Puedes tú poner el pie fuera si quieres, pero ese ya no es el camino. ¿Quieres que Dios abra camino donde humanamente es imposible obtenerlo? Dios demanda santidad, mis amados. ¿Y qué significa santidad, Marco? La santidad es el estado espiritual limpio. La santidad es la experiencia que el creyente logra y obtiene en base a alejarse voluntariamente de todo lo que nos ensucia nuestra alma, mis amados, de todo el pecado que nos asedia. Esa es la santidad. Cristo es el camino y para Él no hay nada imposible. ¿Cuántos lo pueden creer? ¿Ah? Escuchen bien lo que dijo Cristo, lo que dice la palabra del Señor en base a la soberanía del único camino. Solamente escuchen. La Biblia narra que había un rey llamado Josafat, un rey de Judá, segunda de Crónicas 17. Dice la palabra del Señor que este hombre se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera en medio de Judá. ¿Qué significa eso, Marco? Que quitó todo tipo de idolatría, todo tipo de cosas humanamente hablando que la gente adoraba. ¿Qué significa eso, Marco? De que quitó las imágenes en los lugares altos. ¿De dónde vendrá mi socorro? Si sabían que antes adoraban ídolos, adoraban dioses en montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? De un ídolo que nada es. Dice la palabra del Señor, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, no de un ídolo que adora ahí la gente pagana arriba de un monte. Esa es la alusión. Salmos 18, versículo 30 dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada es la palabra del Señor. La palabra de Dios es probada, mis amados. Salmos 37, versículo 34 dice, espera a Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Salmo 77, versículo 13 dice, oh Dios, santo es tu camino. ¿Cómo es el camino de Dios? Santo. ¿Qué Dios es tan grande como nuestro Dios? ¿Habrá algún Dios más grande que el nuestro? Yo se los aseguro que no, mis amados. Yo les hago una pregunta.
¿Habrá alguien que se siente entre la espada y la pared? ¿Habrá alguien aquí entre medio de la congregación que siente como que el enemigo te está persiguiendo y como que se te acabó el camino? Tal vez estés mirando un mar delante de ti o un río, yo no sé. Tal vez estés mirando un muro grandísimo. Tal vez estés mirando lo que está frente de ti más grande que a Dios. El problema está enorme y Dios está así de chiquito. ¿Crees que fue mala decisión? Yo te hago una pregunta: seguir el camino de la santidad y estás decepcionado por elegirlo. Pónganse de pie, por favor. Vayan por favor conmigo a San Mateo, capítulo 23. San Mateo 23. Miren, Satanás, mis amados, vino a destruir, Satanás vino a engañarte. Satanás, les comentaba yo ayer a los jovencitos, ella no tiene ninguna opción. Él está condenado al lago de fuego y azufre. Y él no se quiere ir solo, déjenme les digo. No se quiere ir solo. Yo exhortaba ayer a los jovencitos. La Biblia dice que hay muchísima gente que no se va a arrepentir y van a ser consumidos con lagos, según Apocalipsis 19 y 20. Van a ser consumidos con fuego de parte del Dios vivo y por último al lago de fuego y azufre. Yo les decía a los jovencitos, ¿tú quieres formar parte de esa lista? ¿Cuántos quieren formar parte de esa lista? Miren, yo sé que Satanás les está cerrando las puertas a muchísimos. Oye, Marco, pero yo soy un hijo de Dios. Es que Dios permite de muchas maneras. ¿Cuántos saben que Job es un hijo de Dios? Dije, es un hijo de Dios, porque Job vive. Porque Job le creyó a yo soy. ¿Cuántos le creemos a yo soy? Precisamente por eso el mismo camino estaba platicando con Moisés y estaba platicando con Elías, porque les dio su propia vida. Dios no es un Dios de muertos. Yo soy un Dios de vivos. ¿Cuántos viven en Cristo? Todo aquel que no tiene Cristo está muerto y no está pisando el camino correcto. Estás pisando el camino de la muerte y eso es un peligro eterno, déjenme les digo. San Mateo 14, versículo 23, por favor. Abran su corazón, por favor. Abran su corazoncito. San Mateo 14, 23. Dice la palabra del Señor: despedida la multitud. Estamos hablando de que Dios, mis amados, Cristo Jesús, que es el mismo ayer y es el camino, abre caminos donde humanamente muchísimas personas no los ven. Abre caminos. Vamos a leer. Despedida la multitud, 14:23 de San Mateo, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar. ¿En medio de qué, mis amados? Del mar. Subrayo esa palabra, mar. Muchísimas aguas, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, vigilia no es tu comadre, es más o menos a las 3 de la mañana. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos. ¿Cómo vino, mis amados? Andando sobre el mar. El camino, haciendo caminos. Sigo leyendo. Y los discípulos viéndole andar sobre ¿qué, mis amados? Andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Yo les hago una pregunta, mis amados. ¿Los apóstoles habrán sido capaces de decir: oye, yo no tengo duda, por supuesto que podemos caminar encima del mar? Yo les aseguro que no. No hay caminos encima del mar. Vaya ahorita al Mississippi y vean si hay caminos. Vaya, se lo dejo de tarea. Hace ratito venía yo, en la mañana venía platicando con mi niña y le enseñé las aguas. Ya le venía yo adelantando la enseñanza, porque a veces no la veo. Mija, mira hasta aquel lago. Habrá un camino ahí encima, un camino firme, palpable, un camino con pavimento para que tú y yo podamos caminar.
y dirigirnos a esa islita, porque hay una islita por ahí? Me dice, no. ¿Cuántos saben que para Dios no hay ningún imposible? Y Cristo Jesús es el camino, mis amados. Y estos se asustaron porque, oye, yo no, ¿en qué cabeza iba a caber que iba a venir caminando, mis amados? Si sabían que entre los hombres, así como usted y como yo, después de que Jesucristo, solamente Pedro tuvo el privilegio de caminar en donde no existía un camino. Sigo leyendo. Versículo 27. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tener ánimo. ¿Qué dijo, mis amados? Yo soy, y así se me recordará por todos los siglos, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. ¿De qué manera, mis amados? A ti sobre las aguas. Pongan muchísima atención, Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, ¿qué sucedió, mis amados? Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Qué significa esto, Marco? Miren, si usted quiere verdaderamente cruzar el Mar Rojo, si usted quiere cruzar el Jordán, si usted quiere cruzar el Mississippi, cualquier cosa espiritualmente hablando, no se me vaya a ir a ahogar, por favor, allá. Si usted lo quiere ir a cruzar, ¿sabe cuál es la única manera de construir un camino espiritualmente hablando y caminar en él? Yendo hacia Cristo. Por eso muchísimas personas se han frustrado y, no, es que yo no hallo el camino. Es que no vas hacia Cristo. El único camino espiritualmente hablando, el que no falla y en el cual vamos a pisar firmes, es hacia Cristo. Por eso muchísima gente se está dando unas equivocadas terribles. Es que yo soy cristiano y me está yendo como está. Sí, pero ¿a dónde vas? El único que puede caminar en donde es imposible es el que va hacia Cristo. Por eso Pedro caminó hacia Cristo. ¿Cuántos quieren caminar hacia Cristo? ¿Cuántos saben que es el camino? ¿A cuántos ya se les cerró los caminos? ¿Cuántos vienen hoy diciendo: Marco, creo que Satanás, porque eso es real? Claro que Satanás nos puede dar una zarandeada por parte de Dios, si es cristiano, ¿no? Creo que, Marco, yo ya no tengo a dónde ir, creo que los caminos se me cerraron, se me acabó el trabajo, las amistades ya se alejaron de mí, no tengo a dónde ir, Marco. Cristo Jesús dice: yo soy, y Él jamás cambia. ¿Cuántos quieren seguir a Cristo? Cierren sus ojitos, yo quiero hablar por usted. Padre, en nombre de Cristo Jesús, te damos gloria, mi Dios. Te damos gloria, mi Señor. Eres un Dios tan, pero tan maravilloso y bueno, que en infinidad de ocasiones, mi Dios, tú has demostrado tu soberanía, mi Señor. A nosotros, tus hijos, ya no nos tienes que demostrar nada, mi Dios. Creemos a ciegas, mi Dios. Tú eres el único ser todopoderoso al que podemos seguir a ciegas, mi Dios. Porque tú no mientes, porque tú no fraudeas, porque tú no engañas y tú sí cumples, mi Dios. Tú eres un Dios de pacto, mi Dios. Eres un Dios que ha hecho un compromiso delante de tu pueblo, porque así te plació, mi Dios. Y nosotros lo creemos, Padre Santo. Si hay entre mis hermanos, si hay alguien aquí, mi Dios, que parece como que las puertas se le cerraron, mi Dios, tiene un Jordán, tiene un Mar Rojo delante de él, tiene algo tan, pero tan grande, mi Dios. Hay aguas delante de ahí, y en las aguas no hay ningún camino, mi Dios. Muchísimas veces, Padre glorioso, admiramos más al ser humano. Yo mismo personalmente escuchaba, mi Dios, ahí en la televisión, y tú lo sabes, Padre, que el hombre tiene un plan ambicioso de cruzar el océano Atlántico, de hacer un puente en el océano Atlántico, mi Dios. Estamos hablando de un camino de Estados Unidos hasta Europa, mi Dios, donde hay cientos o miles de millas de distancia, mi Señor. Tú conoces el espacio, yo no lo conozco, mi Señor. Y la
gente tiene un plan de cruzar, mi Dios, y está maravillada, porque según ellos lo van a lograr. Yo me maravillo delante de ti, mi Dios, porque tú no necesitas, mi Dios, material. Tú no necesitas ingeniería. Tú simplemente abres caminos, mi Padre Celestial, mi Dios y mi Cristo. Y si hay alguien, mi Señor, que ya se le cerraron las puertas y los caminos, Señor, ábreselos. Ábrelos, mi Señor. Te ruego por todos mis hermanos, Padre glorioso, por todo aquel que está abriendo su corazón hoy y dice: Señor, yo ya me cansé de perseverar en mis caminos. Mis caminos son inseguros e inciertos, mi Dios. Yo quiero caminar en ti, Cristo. Tú eres el camino, mi Señor. Tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Abre tu corazoncito, mi hermano, y dile: Señor, gracias porque había un Jordán delante de mí, pero hoy me voy con la convicción en mi corazón de que caminaré hacia ti, mi Señor. Quiero caminar en ti, mi Dios, pero también quiero cumplir tu pacto. Gracias por tu palabra, mi Dios. Te damos gloria y te damos honra, te damos la alabanza y te damos el poder. Y recibe una fuerte ofrenda de palmas. Apláudale fuerte.